buenas amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal, espero que estén todos muy pero muy bien y volvemos un día más a Starfield. Bueno gente, a ver, vamos a continuar con la historia, pero hoy no vamos a ir por la historia principal, o bueno, si da tiempo continuamos. La historia principal, sin movimientos bruscos, viaja a Scope, era una nave que nos había dicho Vladimir. Hoy quiero continuar las misiones de facción. Aquí Grumete conoce al jefe. Tenemos que viajar a la llave. A ver si tenemos algún beneficio por el tema de la flota carmesí. Así que vamos a ponernos en marcha y vamos a emprender viaje a la llave. A ver qué tal está la misión de esta facción. Ya tienes tu parte. Muy bien, llegamos a la nave, a la llave. Serían 30.000. No 10. El 40% de 10 es muy diferente al de 30. Querías 4, ¿no? Pues a llorar a otra parte. A mí quien me roba tiene un problema muy gordo. Holy shit, adiós. ¿En serio? Menos mal que son compañeros. Menuda forma de montarla delante de mi grumete. Niva, esta es la que nos reclutó al final, ¿no? La segunda al mando. Estás mejor. Parece que le has hecho un favor a la flota. Venga, tira el cuerpo por la escotilla antes de que apeste toda la nave. Créditos y balas, venga. Todo lo útil y deja lo demás. Sí, sí. Niva Mora, sí. ¿Cómo has tardado tanto? ¿Te suenan de algo los saltos gravitacionales? Siento haberte hecho esperar. Tenía asuntos propios de los que ocuparme. El trabajo está hecho aquí y estoy, ¿no? Me echaba de menos. Siento haberte hecho esperar. No te disculpes nunca si quieres que te respete a alguien en la flota. Ok. Y si no te respetan, apúntales a la cabeza. Así captarán el mensaje. Cortita. Pero, aparte de eso, aquí estás. Así que te espera una bella clase de historia. ¿Lápiz listo? Bien. Este montón de chatarra sobre el que estás es la llave. Antes era una estación estelar militar de las CEU, y ahora es la base de operaciones de la flota. Por fuera parece algo hecha polvo, pero vamos consiguiendo que aguante. Ok, parece un buen lugar de recreo. Este sitio está hecho un asco. Seguro que la CEU les cabrea que esté instalado aquí. La flota tomó la instalación estelar entera y... Parece un buen lugar de recreo. Y lo es, créeme. Pero ve con cuidado. Por aquí los creditales tienen tendencia a desaparecer. Ya me entiendes. Tendremos bien vigilados nuestros efectos personales. En fin, te lo contaré todo sobre la llave. Pero es mejor si también te lo enseño. Ven. Ok, vamos a tener un pequeño tour. Vale. Clase de historia. La llave está en órbita alrededor de Suvorov. La bola de hielo donde las Colonias Unidas construyeron su prisión de máxima seguridad. La reja. ¡Qué listos! ¿Máxima seguridad? ¿Reja? ¿Llave? Lo pillas, ¿no? Ok, entramos al hangar. Aquí tenemos todo lo que necesita la flota. Por supuesto, hay que pagarlo. Recuerda, en la llave mandan los créditos. Ok. ¿Pero esto qué es? Vale, vale. Tranqui, Nef. Antes de que te cabres, tengo mucho lío aquí. Yasmín, cielo, estoy intentando hacer una visita guiada. ¿Me puedes decir por qué están cerradas esas puertas? Se llama fallo. Ya sabes, eso que me pasó el día solucionando. Créeme, mi gente está trabajando en ello. Ten algo de fe por una vez. Oh, en ti siempre, guapa. Esta es Yasmín. Si necesitas algo para tu nave, ella te lo consigue. Como estas puertas no van, ahora vamos al almacén. En fin, estábamos hablando de la reja. Hace unos 100 años los prisioneros se amotinaron y tomaron el control. Después de robar unas naves, pudieron llegar hasta aquí y hacerse con la llave. Era hora de que nos trajese sangre nueva. Me estaba cansando de ver siempre las mismas caras. Ok. Un poquito de historia sobre el lugar.
Y acá tenemos comerciante, ¿no? Es que corra la voz de que tus precios son un robo al Udra. En fin, Grumete, esto es el almacén, donde tendrás suerte si estas sanguijuelas chupasangres no te dejan sin un crédito. Que no tenemos la culpa si la gente no aprecia lo que cuesta traer material imposible de rastrear hasta la llave. Neiva lloriquea porque piensa que perdió un montón de pasta vendiéndonos un cargamento de equipo. Debería haber hecho los deberes. Ya, tú ríete. Me acordaré la próxima vez que necesite algo de vosotros. Agarrados. Agarrados. Recapitulando. Una vez tomada la llave, los prisioneros liberados la usaron como base de operaciones para piratear por las rutas espaciales. Así empezó la flota carmesí. Por supuesto, Jasper Creeks tuvo mucho que ver con eso, pero luego hablaremos de él. Grumete, esta es Zuri, reina de la mercancía exótica. Mercancía exótica. Si no tiene, es que no te hace falta. Neuroamplificadores, planos. Pídele lo que sea y ella se ocupa. Hablando de eso, todavía me debes lo de la última compra, Neiva. Son como 5 cifras. No me hagas cobrártelo por las malas. ¿Por las malas? ¡Oh, no! Grumete, protégeme de la venganza de Zuri. Déjate de chorradas, Zuri. Te pagaré cuando toque, acéptalo. Si no te gusta, a reclamar al jefe. A la derecha tienes a Radley, de la autoridad comercial. Seguro que ya sabes cómo funcionan. Te compra casi cualquier cosa, Y acá el bar. problemática que sea. Luego, a la izquierda, tenemos la enfermería, dirigida por la incomparable Samina Misra. Ella te curará las heridas. Si tienes dinero. Aquí no tenemos seguridad social, ¿sabes? Vale. Buen punto. La última parada. Por aquí tienes el Last Nova, donde Bog sirve cócteles aguados a precios ridículamente desorbitados. Cócteles aguados. Y aquí mismo tenemos el lugar más importante de toda la estación. El núcleo del calculador, dirigido por el incomparable Shinya Boss. ¿Más grumetes, Neiva? No sé cómo te deja reclutar todavía Delgado después de lo que pasó con el último. ¿Dices Austin Rake? Eso está arreglado, ¿vale? No me gustan los cabos sueltos. Y aquí tenemos a quien ató ese. Quizá la próxima vez podrías escoger con algo más de cuidado. Te saldrá más rentable. Ya, yo también te quiero, cielo. En fin, Shinya se ocupa de lo más importante, el dinero. Decimos que es el calculador, pero para mí es un dolor de cabeza, más bien. Y Neiva te degollaría si le diera por pensar que sangras créditos. Vete a la mierda, vos. Cuida a nuestra nueva incorporación o busco la forma de quitarle la anilla al petardo que llevas en el pecho. Shinya ¿Lleva una bomba en el entrará pecho? en nuestro sistema. Yo tengo cosas importantes que hacer. Cuando acabes, ve arriba y te presento al jefe. Voy a presentarme en condiciones. Soy Shinya Voss, el calculador oficial de la flota carmesí. Y como comentaba amablemente Neiva, sí, llevo una bomba incrustada en el pecho. Y no, nunca aprenderé lo que significa la palabra humildad. De hecho, fue idea de Delgado, y como medida de seguridad me hace sentir muy bien. Ok, seguridad es media seguridad más astuta que he visto. Me parece un poco exagerado. Eso se te va a infectar. Regístrame para que pueda empezar a ganar dinero. Pero si llevas una bomba en el pecho. Veo la bomba como un símbolo de mi importancia y un recordatorio constante a todo el mundo del sacrificio que acepté realizar. La libertad a la que renuncié. El dolor. No todo el mundo es capaz de soportar algo así. Para él, esa bomba es una medalla de honor. Para mí, un símbolo de sumisión. Delgado es un jefe severo. Un loco mierda. Me alegra que te guste. Evidentemente aquí la traición es algo muy grave. Superviso todas las transacciones y llevo las cuentas de la flota. Así que soy el principal objetivo para obtener información. Si nuestros enemigos nos capturan o descubro algo remotamente parecido a la moralidad, podríamos decir que soy nuestro mayor peligro. Para Delgado,
La bomba supone tranquilidad y cierto grado de seguridad. Parece que Delgado es un tipo listo, seguro que no, que no sales mucho. No creo que yo pudiera hacer un sacrificio así, entonces un paso en falso y mueres. Básicamente, pero duermo bien sabiendo que soy de los pocos capaces de cabrear a Delgado y vivir para contarlo. Si yo muero, adiós a mis conocimientos, las cuentas, los créditos. Sería un follón. No se atrevería. Él tiene el gatillo, pero todos sabemos que, si muero, la flota se queda coja. La bomba es como un último recurso. Ok. Por eso es el jefe. Por supuesto, no soy el primer calculador con una bomba en la caja torácica, pero Delgado tuvo la astucia de seguir la tradición. Ahora te voy a registrar. Un momento que voy a comunicarme con el núcleo. Gracias a unas modificaciones avanzadas que envidiaría hasta Ryujin, puedo conectar directamente con la unidad principal y la red de Galvan. Esto me permite mover y blanquear créditos más rápido que cualquier ciberagente de 3 al cuarto. ¡Hala! Ya está. Solo te queda recibir la bendición de Delgado para ser de los nuestros. Ahora ganar créditos. Así pasamos al otro tema. Gracias a nuestras relaciones con contactos de toda la galaxia, siempre tenemos muchos trabajos disponibles. Te he dado los permisos necesarios para acceder a esas ofertas en cualquier momento, usando los ordenadores de alrededor del núcleo. Creo que vamos a hacer muchos negocios juntos. Si Neiva ha escogido bien, seguro que sí. Creo que con eso está todo lo que tengo que decirte. Así que puedes ir a ver a Delgado. Coge el ascensor al piso de arriba. Desde él deberías poder llegar. Espero. Ok. Escucha. Ya puedes dejar de quejarte. Las puertas del patio al hangar de carga. Y aquí tenemos misiones. O la clínica, piratería del sistema de Porrima, cargamento, piratería, disipadores térmicos, lleva contrabando de órganos. Mira vos. Están reparadas. Ah, y de nada, Nef. Ok, ascensor. Vamos a hablar con Delgado. A conocer al jefe. Ah, nuestra otra nueva incorporación. Bueno, ahora que estamos todos, pongámonos manos a la obra. Sois los dos únicos grumetes que han pasado la última criba. Los demás, digamos que no nos acompañarán. Nunca más. Neiva está dispuesta a jugársela y responder por ti. Eso quiere decir que tienes lo que hay que tener para estar en la flota carmesí. No te decepcionaré. Más te vale no decepcionarme. O responderás personalmente ante mí. Bien, vamos a empezar. Cuando te apuntas a la flota carmesí, es para siempre. Nadie lo deja. Nadie se jubila. La única forma de salir es la muerte. Si no eres leal, pagas las consecuencias. La flota va antes que los amigos, que la familia y que uno mismo. Entendido, jefe. No me gusta cumplir órdenes. Espero que la flota no vaya antes que desayuno. También me gusta levantarme tarde. ¿Por qué tienes tanta fe en una organización pirata? Entendido, jefe. Bien, lo vas pillando. Me gusta. ¿Podemos seguir con esto? Quiero emborracharme en el Las Nova. Vaya, es la primera cosa inteligente que dices en todo este rato, Mathis. Como tenéis tantas ganas de seguir adelante, vamos a pasar a vuestra próxima tarea. Preparad la ropa de invierno, grumetes. Os va a hacer falta donde vamos. Dios, no me digas que les vas a arrastrar hasta Suvorov para otro de tus viajes de iniciación. 10 excursiones a la superficie, 12 grumetes muertos. Es como para olvidarte ya de esa historia de campamento. El legado de Kriegs no es ninguna historia.
Tenemos ojos nuevos en la flota. Y si estos dos quieren impresionarme, tienen que ayudarme a buscar por las ruinas. Espero que así sea, Del. Ese nuevo código de la reja que obtuvimos nos costó una fortuna. Y un buen capitán. Esta iniciación, como dice Neiva, es vuestra oportunidad de ver dónde empezó todo. En Suvorov, con Jasper Kriegs. Kriegs encabezó los motines que originaron la flota carmesí. Y si su nave legado sigue por ahí, nosotros la encontraremos. Quizás deberías contarme más sobre el legado de Kriegs. Antes de abandonar la flota, Kriegs dejó un mensaje. Presagió un gran golpe que elevaría la flota al nivel de los pesos pesados de los sistemas colonizados. Más adelante se lo empezó a conocer como el legado de Kriegs, y todo el que iba en su busca acababa arruinado, desaparecido o muerto. Si queremos evitar esa suerte, nos harán falta pistas. Y me huelo que en Suvorov encontraremos una. Del se ha callado lo mejor. Que la búsqueda se basa en un discursito hallado en una tábula antiquísima. Kriegs dejó una grabación muy grandilocuente, pero con muy pocos datos. Algunos nos la creemos más que otros. No le hagas caso. Cuando le echemos el guante al legado de Kriegs, la flota funcionará a un nivel totalmente distinto. Superaremos en condiciones al SysDef de las CEU. Seremos imparables. Es un pelín demasiado ambicioso. Tú ponte con ello. Y si Navé tiene razón y el legado de Kriegs no existe, no se convertiría en la flota en un objetivo mayor para... seremos imparables. Exactamente. Empiezas a entenderlo. Hay que lamerle la oreja. Vale, basta de cháchara. Hay mucho que hacer. Lo siguiente es ir a la reja. He dicho a Jazz que te introduzca las coordenadas en el ordenador de a bordo. Como Mathis no tiene nave, irá conmigo. Te veo allí abajo, grumete. No me hagas esperar. Ok, crédito 9300. Experiencia. ¿Es importante? Si no me equivoco, tienes órdenes que cumplir. Ok, ahora vamos. Ok, tenemos que ir para la reja, gente. Muy bien, vamos llegando. Estaba aquí mismo. Ok, el tema es que tenemos que encontrar información. ¿Dónde están los locos estos? Aquí. Ya era hora de que llegaras. Te dije que estabas perdiendo el tiempo, Del. Siempre cumplo mi palabra. ¿Sí? Ya veremos. Y Mathis, aquí el que manda soy yo. Así que cierra la boca. ¿Ha quedado claro? Eso, bocón. Muy bien. Vale, escuchadme bien porque solo lo voy a decir una vez. Hemos venido a buscar cualquier información sobre el legado de Kriegs, no a saquear. Si recogéis cualquier cosa, no os pongáis creativos. Traédmela directamente. Ok. Tan sencillo que no podría cagarla ni un grumete como tú. Un momento, ¿nada de saquear? ¿Y cómo narices se supone que voy a ganar dinero aquí? Vale, ya está bien. Si queréis estar en la flota carmesí, tenéis que seguir una sencilla regla. Cuando se está trabajando, se hace exactamente lo que yo diga, sin preguntar. Si eso no os viene bien, decidlo y os dejo en esta bola de hielo sin nave. En unas horas habréis muerto. Sí, sí. ¿Entendido? Ah, y una cosa más. Tu secuaz nos puede acompañar hasta las puertas de la prisión, pero desde luego no va a entrar. Oh, qué bien. Yo me quedo aquí, disfrutando del magnífico clima invernal del planeta hasta que me dé una hipotermia. Tenemos mucho terreno que recorrer desde la zona de aterrizaje hasta la reja, así que en marcha. Ok. Yo he visitado mundos con temperaturas tan bajas y nunca ha sido una experiencia agradable. Bueno, a ver, ¿Puedo Sara. ayudarte? Espera aquí. Ah, no le podemos decir. No le podemos decir que vuelva a la nave. No te quedes ahí como un pasmarote. ¿Qué pasó?
¿Aquí están disparando? Ah, bichejos. Ah, pero son nivel bajito. ¿Por dónde hay que ir? Por aquí. ¿Que siguen? ¿Siguen saliendo más? Historia fácil. Que por cierto, esto... Los puedo... No los puedo, ¿no? Sí, ahí, escanear. Ya que estamos, aprovechamos. Vete rezando. 50%. ¿Se meten bajo tierra los cabrones? Hay otro por ahí, pero no lo veo. A llevar, ya que me da adhesivo. A ver, Delgado dijo que no vamos a lootear, pero no vamos a lootear. A robar el lugar, por así decirlo. A buscar pistas, ¿no? Pero yo sí voy a llevarme mis cositas. Hostia, hostia. ¿Cuánto hay aquí? ¡Avanza! ¡Yo te cubro! Escaneado, 100%. ¿Pero cuántos hay? Encima... Encima... A ver, son nivel bajito. Las mierdas esto. Pero se te vienen al humo los cabrones. Esa asquerosidad Y son muchos. cosa la vas a llevar tú, ¿no? Sí, sí. Tranqui, Sara. ¡Abrid fuego! Uf, pero hay un montón. Por todos lados. Hijo puta. ¡Sigue adelante! ¿Ya está? Muestra un montón por todos lados, pero no... Ah, aquí arriba. ¿Qué más hay? ¿Por dónde más? Muestra que hay por aquí. Ahí. Dale, cabrón. Si no lo matan esto, lo voy a tener que hacer yo. Ahora sí. Muestra que hay muchos más, pero... Si entramos, ¿qué te parece? Aquí estamos. Donde Jasper Kriegs sentó la base para encontrar el legado y terminó dando pie a la flota carmesí. La reja. Todo listo. Sí, ya puede abrir esto cuanto antes. Me estoy helando aquí fuera. Entonces súbete la temperatura del traje, Mathis. Porque no creo que mejore mucho una vez dentro. Y más si está abandonado. Vamos adelante. Aquí parados no hacemos nada. Ok. ¿Te quieres llave? Ah, ok. Muy cara. Esperemos que compense. Estamos dentro. Vamos. Let's go. Y me imagino que Sara vuelve a la nave, ¿no? O se queda congelándose aquí afuera. Encendemos luces. Cargamos. Es la primera vez que entro en esta parte de la reja. Así que mucho cuidado. Si veis algo raro, avisad. Si es algo hostil, acabad con ello. Ok. Sencillo, imposible. ¿A cuánta gente tenían metida aquí las CEU, Del? Por lo menos un par de cientos. Aunque no parezca gran cosa. Era mejor que intentar sobrevivir en la superficie. Tampoco era mucho mejor. Hasta con calefacción esto es un agujero de mala muerte. Ahora ya sabéis por qué se cansaron los prisioneros y siguieron a Kriegs para salir de aquí. Y así comenzó la flota carmesí. Sí, sí, ese rollo lo conocemos todos. No es ningún rollo, Mathis. Es historia. No lo olvides. Ahora, cierra la boca y abre bien los ojos. Simple y llanamente. Es muy bocón el Mathis. Desbloquea principiante. A ver si tenemos algo interesante aquí. Ahora sí. Créditos. Bueno. No es O. Recuperamos una ganzúa. A ver, dijo nada de
de saquear, pero... ¿Qué querés vos? Bien, ganzúa, perfecto. Y se gastan como el agua. Aquí debía de ser donde registraban a los prisioneros antes de transferirles a un módulo. ¿Te imaginas pasar el resto de tu vida así, bajo un montón de hielo? Sí, ya. Seguro que era espantoso, pero mejor ellos que nosotros, ¿eh? Espera, calla un momento. ¿Están escuchando ruidos? Más de los gusanos mierda estos, ¿no? Va, gusanos, los bichejos. Por todos lados. ¡Joder! La habilidad. Ahí, que vuelen. Estoy nivel 20. ¡Hostia! Acabemos con esto. Quedó uno tirado. Allá hay otro. Nivel 25. Adolescente encima. Subimos de nivel, perfecto. ¡Hostia! Dale. Es que son pequeñitos. Si no le damos bien en el cuerpo, no me lo toma, Ahora sí. A ver, quedan un par todavía. Por aquí. Habla con Delgado, ok. Debe de ser un nido. Seguro que todo esto está infestado. Sí, y seguro que sus colegas nos han oído disparar a 1 kilómetro o así. Parece alguien que le falta pelotas. Si no estuviésemos haciendo esto con Delgado, te mataría por decir eso. Tranquilo, bigotín. No sé cómo se me ocurre traeros a los dos a la vez. Vamos a ver. Parece que estamos en una zona de traslado de prisioneros, pero está todo cerrado a cal y canto. Como os lleváis tan bien, ¿por qué no vas con Mathis a esa sala de control? A ver si sois capaces de abrir más puertas de estas. Ok. A la sala de control. Aquí. Tiene que haber algo por ahí. Ganzúas. Bien, créditos. Un casquete que me da igual. La munición siempre componente. Esto sí me lo llevo. La munición siempre es bienvenida. Aquí. Puesto de guardia. No. No. En este no. ¿Qué? ¿Dónde? Ah, por aquí. ¿Y qué onda, Matiz? Hay que venir por acá. Vámonos. ¡Hostia! ¡Se derrumba todo el techo! Ok. Maldita sea. Tenemos que buscar la forma de regresar, ¿no? Debe de haber varios metros de hielo y roca. Maldita sea, estamos... Dale, dale. No seas llorón. Del, ¿me oyes? Estupendo. ¿Y ahora qué se supone está que atrás hacemos? de los escombros. Vamos a seguir el plan. ¿El plan? ¿A quién le importa una mierda el plan? Afrontémoslo. Estamos solos. Vámonos ya. Sé más hombrecito. Entonces deberíamos seguir las órdenes de Delgado. Lo primero que hay que hacer es buscar una salida. Espero que tengas un plan nuevo en mente, porque yo no. ¿Crees que la prueba es de...? Ok. ¿Por qué? ¿Porque eso es lo que se espera de nosotros, soldaditos leales? Anda ya. Tengo un plan mejor. Aprovechamos esta oportunidad para acabar con Delgado. Holy shit. Y al mismo tiempo nos embolsamos unos buenos créditos. Este le va a ir mal. Te escucho. No pienso yo tradicional. ¿Eh? A ver, te escucho. Me daba la impresión de que te interesaría. Este es el plan.
Pongamos que Delgado tenga razón y que aquí haya información sobre el legado de Kriegs. Cuando le quitemos de en medio, desenterramos nosotros la basura y vendemos lo que encontremos a Neiva. Nos vamos a forrar. Neiva nos va a matar. Y la segunda es Delgado. Va a ser que no. Ah, vale, como quieras. ¿Sabes? Ha habido un momento en que casi empezaba a respetarte. Ahora vamos a buscar una salida. Tranqui, hombre, tranqui, que va a salir todo bien. Ok, acá había caja de almacenamiento. Desbloquear principiante. A ver, ¿qué tenemos aquí? Créditos. Y el marco te lo dejo. El marco dinámico lo puedo crear yo, así que me da un poco igual. Crédito sellador, mina y un arma que me... Y nada más por aquí. Ok. Bueno, es una forma de pasar, supongo. Pasar es pasar, hombre. Mesa de trabajo. A ver, ¿hay algún material interesante aquí? A ver, Zaut, ¿qué narices es tan importante como para que me hayas traído al módulo A estas horas? ¿Sabes quién es Jasper Kriegs, el del módulo D? Se va a pirar y me ha dicho que me vaya con él. ¿Kriegs cree que se puede fugar de la reja? ¿Y cómo es que no me he enterado yo antes? Solo se lo ha contado a personas de confianza. Nos ha llegado a decir que como nos chivemos, nos degüella. No nos paga lo Entonces, suficiente ¿por para qué leches andar me lo abriéndonos cuentas? paso entre este montón. ¿En serio te lo tengo que explicar? Pues porque me gustas, Ricard. Quiero que vengas conmigo. Llevamos meses quedando en este almacén para... En fin, ya sabes. Quiero compartir contigo algo un poco más íntimo. Joder, Zaut. No sabía que te importase tanto. ¿Hola? Tú hazme una señal. Hola. Que yo... ¡Uy, mierda! Espera, se me ha olvidado parar la grabación. ¿La grabación? ¿De qué vas, Ricard? Es que nunca quedamos tan tarde. Pensaba que ibas a liquidarme. ¿Liquidarte? Por Dios, pero sí. Te quiero, ya lo he dicho. ¿Contenta? Joder. Perdona, amor. ¿Te Venga, imaginas voy a lo apagar cabreados esto que y estarían los prisioneros cuando se amotinaron? ¿Vale? No me habría gustado ser guardia. Contestad si podéis. Ok, ahora contestamos. Quería escuchar el audio. Mierda. ¿Está encendido esto? Dejad de hacer tonterías y responder. ¿Dónde? Aquí. ¿Hay alguien ahí? Sí que habéis sobrevivido los dos, ¿eh? Hemos salido con vida. Quitaos el polvo y escuchadme. Evidentemente estamos aislados, así que tenéis que hacer dos cosas. Primero, hay que seguir mirando cómo abrir el resto de puertas, o no voy a poder ir a ninguna parte. Y segundo, intentad encontrar lo que sea sobre Jasper Kriegs. ¿Lo habéis entendido los dos? Entendido. ¿Sí? Más os vale. Y dile a Mathis que nada de ideas brillantes, o le destripo yo mismo. Ya se lo huele Delgado igual, ¿eh? Con Mathis. Después seguramente lo vamos a poder chantajear o algo por lo que dijo. De que se quería cargar. Anzuelo digital y... Esto no me interesa. Aquí, computadora. Nada, nada. Y aquí, anular bloqueo. Nice. Nah, Atención. perfecto. Bloqueo anulado. Ok. Contenedor de armas. Avanzado. ¿Habrá algo interesante? Ahí, perfecto. ¿Y esto qué tiene? Todo para esa arma. Que le den. A ver, algo interesante por aquí. Ganar mucha pasta cuando perdieron esto. Merecido lo tienen. Munición, esto sí me interesa. Cuchillo de combate, guardia de la CU, acá hay otro ordenador. Y no mucho más, un casco, nada. A ver, me imagino que tenemos que activar alguna otra consola.
Aquí mismo, activar energía auxiliar. Eso. ¿Qué es eso de ahí? Eso no. Es enorme de huevos el lugar este. Guardia sobre el módulo de celdas. Holy shit. Es enorme, gente. Entrar a la torre de vigilancia, bla bla bla. Es enorme de huevos. Yo me lo llevo. ¿Algo más por aquí? No. Ok, me imagino que por aquí van a salir más de esos bichejos asquerosos. Ya me están apuntando. En el minimapa, un par. Ah, ya veo otros. Es que son rápidos de huevos, los asquerosos. Ese le di justo, ¿no? Eje. ¿Quién me pegó? Ah, por aquí. Hay unos cuantos más todavía. Ok, acá es la zona de las celdas. Ahora hay que encontrar, me imagino, la celda de desbloquear principiante. Me imagino que hay que encontrar la celda de Jasper. ¿Por qué me cambió de cámara? Me cambió solo. Oliver Tweets. Ok, voy a saber. ¡Hostia puta! Asquerosos. Aquí abajo. No, historia de piratas. Podría ser, pero no es eso. Y no hay nada, ¿no? No. Bueno, continuar. Por aquí. No pinta que sea el lugar. Joder. Es enorme, gente. Pensé que estaba más abajo. Listo, no casa. Ok, por aquí tenemos que ir. Estoy yendo bien, perfecto. ¿Vienen bichejos? ¿Has cambiado de idea ya? No seas pesado, Matiz. Cállate ya con eso. Y vamos a terminar muertos los dos. Ya lo viste antes. Esos bichos, sean lo que sean, probablemente ya le hayan masacrado. Nos han hecho el trabajo. Y si no, lo dudo. Ocuparnos nosotros. Solo tenemos que ensuciarnos un poco las manos. No sería la primera vez, ¿no? De eso nada más. Y no pienso participar en tu plan. De toda la gente con la que podía quedarme atrapado, me tenía que tocar contigo. Tranqui, bigote. Vale, tú verás lo que haces. Bien, y ahora que hemos llegado a la torre de guardia, ¿qué hacemos, genio? Vemos cómo salir de aquí y de camino buscamos información sobre Krix. Seguir haciendo lo mismo. Vale. Menos mal que he preguntado. Supongo que podríamos empezar buscando en la torre la ubicación de la celda de Krix. Si escondió alguna información, puede que ésta siga escondida por alguna parte. ¿Eso es cierto? Ok, por aquí vamos a tener información sobre las celdas. O eso parece.
Casco espacial de cazarrecompensa. Venga. Echarle hielo a la bebida. Nunca más. Por el frío que hace. Ok, a ver, aquí. Esto no me interesa, no me interesa, no me interesa. Desbloquear interruptores de sección. 1. 2. Y 3. Ok. Registro de prisioneros. Tiki, tiki, tiki. En este no está. Dañada. ¿Y en esta? Opcional al hijo en la 106. ¿Y qué más decía? Aquí, Krix Jasper. En la D3 118. Ok. Celda Ahora hay que buscar eso. 03118. Vale, es un punto de partida, supongo. Ahora el tema es encontrarla. Por aquí. Hostia, ¿y ese sonido? Más estos bichejos. ¿Pero se escuchó como uno muy grande o me dio la impresión? Dale. No, mierda. ¡Se han largado! ¡Ahí estás! ¡Hostia! Parecen los bichejos estos de Alien. A ver, decime que por aquí... Sí, podemos subir por aquí. Dale, muévete, muévete. Ok. Aquí hay celdas. Esto intercomunicador. ¿Puedo hablar con el coso o no? Abrir celdas. Opcional. Mira qué celda. No me extraña que Krix quisiera irse de aquí. D3 118 esta. Bandeja de comida. No hay nada. Lámpara. Activar. Forzar la apertura de la base. Ah, mira. Mejor. En el comedor me he topado con alguien que decía no sé qué de una nave con una fortuna en créditos. Normalmente son chorradas. Hay que ver información fiable. Charlando con él, he descubierto que la nave es un transporte de Galbank llamado Legado. Desapareció en algún sistema remoto durante la guerra. Es exactamente la clase de botín que andaba buscando. Tengo que contactar Lo con que daría por Carter tener para un calefactor espacial y una taza caliente de boga. ¡Me han herido! Ayudará a los mineros a entrar en el armario de herramientas de la sala de ventilación. Allí cavaremos. No hacia arriba, sino para entrar en la armería. Carter me ha dicho que los códigos de seguridad de todas las terminales de la reja van rotando, así que habrá que coordinarlo bien. Seguiremos usando su taquilla de la zona de duchas como punto Fijo de que esas entrega cosas se para el arrastran código detrás de del las armario de paredes. herramientas. El mes que viene por estas fechas estaré fuera de este agujero, cargando esos créditos en mi cuenta. Delgado tenía razón. Krix debió de asaltar el transporte de Galbank No, ok. y esconder el dinero o algo. Lo que pasa es que el legado no es un armamento como tal, sino que es una nave... Esto de Galvan, de dinero. Venga. Me la llevo. Y había una misión opcional. Lo que pasa es que no sé en dónde. Es que hay mucho camino. Por aquí estoy dando vueltas. Así que, ok, llegamos al impulso máximo. Perfecto, allá hay más bichejos. Estas están todas cerradas. ¿Habrá alguna otra sala para abrir o algo? ¿Y eso? Ese otro bicho nuevo, ¿eh?
Por aquí. Créditos. Dame munición. ¡Venga, a dormirla! ¿Te metes con un pirata de la flota carmesí? ¡He alcanzado a uno! Epa, venga, munición. Acá hay más bichejos. Ese está muerto, pero ahí andaba uno. Ahí andaba uno. Ah, está ya figo, hijo puta. Cómete esa, rata. A ver ahí. Ahí sí le da. Uy, what? Pero me la comí yo esa. ¿Qué pasó aquí? ¡Tú te lo has buscado! Ok, vestuarios. Entrada de diario. Ok, ganzúas. Ok, mi... ¡Hostia! Gracias por cubrirme la espalda, hijo puta. Vale, Carter. Confirmando que el último código de la sala de herramientas es 486111071. La cuadrilla de mineros me ha dicho que tardarán una semana en perforar el hielo. Te doy ese tiempo para cuadrar tu parte del plan. Cuando el túnel llegue a la armería, mi gente provocará un motín. Cuando oigas los fuegos artificiales, corre al muelle de lanzaderas. Solo tenemos una oportunidad. Si no metemos la pata, estaremos un paso más cerca de la fortuna que se perdió con el legado. Como les cuentes algo de esto a los guardias, ya sabes lo que pasará. Ok, es lo que estaba diciendo. El legado es una nave Galvan, esto de mucho dinero. Nada de... Uf, venga. Arsenal. Una cortadora, 2 cortadoras. Contenedor de armas. Venga. Ok, creo que ahí saltó la misión secundaria. Así que nada, ya podemos regresar. O por dónde tenemos que ir, mejor dicho. Tenemos que descender. Indica que hay uno por ahí dando vueltas. Hay más de uno. Ahí salieron los hijos puta esta. Hijo de tu chingada madre. Ok, ¿por dónde? Por aquí. Tengo que subir. Guarda. Hijo de... Hijo. Quédate quieto. Hay muchos más. De golpe salieron un montón en mi radar. ¿Dónde está? No sé. Esta me la llevo. Ok. Sencillito. Listo. Todo para eso. Pensé que iba a ser algo más interesante. Me indicaba que tenía que subir por aquí. Pero ¿por dónde tengo que continuar? Bichejo asqueroso. Acá hay otra puerta. Cerrado. Maestro. Bueno, voy a estar un ratito aquí. Voy a tratar de bloquearla. Ok, este y este. Por fin.
A ver, ¿hay algo interesante aquí o fue una pérdida de tiempo? Estimulantes. Me caía algo, hombre. Laboratorio farmacéutico. ¿En serio? Créditos. Ok, bombas, granadas, contenedor de armas. Bueno, podría haber sido mejor. Para el pedazo de ganzú a nivel maestro que había. Bah. Ok, a continuar. Por aquí, ¿no? ¿Cómo pueden estas cosas vivir con este frío? Es la leche. Los bichejos. Eso es verdad. Ok, por aquí no hay mucho. Abrir puerta. Ok. Y utilizó el código que encontramos en los vestuarios. ¿Esto? Ok, este es el hueco, ¿no? El túnel de huida. Uf, está lleno de cosas este lugar. A ver, venga. Parece que la dejaron vacía. Esto no lo puedo lootear. Qué raro. Vaya, vaya, ¿qué tenemos aquí? Epa. Dame un segundo. What? Hombre, yo quiero eso. Esto se no nos viene bien. ¡Hostia! El arma que... No jodas. ¿Y por qué no me dejan lootear esa arma? ¡Qué guapa! Vale, no la había visto. Adelante. Hijo puta. Me cagó el pedazo del pepino de arma. ¿Y ahora? Yo quiero eso. ¿Y si lo mato me lo puedo quedar? Vaya shit. De gravidez. Esto sí me lo llevo. Esto también. Bien, nice. Munición, aunque sea. Bueno, pero están vacías, no me jodas. Está bastante bien, esto me lo llevo. 100 años, ¿eh? No cambio por nada el traje de la mantis. Ya. No por tema de funcionalidad, sino por tema estético. Me encanta. Ok, ¿algo más por aquí? No. Cosas colgadas. Pinta que no. Y aquí. Bueno, por lo menos munición por un tubo, seguro. Este me lo llevo. Y no pinta que haya mucho más. No. Créditos. No, nada más. Hostia, y siguen saliendo más, Está petado esto. Me están dando detrás, ¿no? Por detrás. O no feo. Pero es la verdad. A ver, hijo putas. ¿Me gusta joderme? Yo los voy a joder a ustedes. ¿Ya está? De tranquis ahora. Bien. Así me gusta. ¿Esto qué es? Algo químico, ¿no? Ok, otro cofre. Está, pero petado no. Lo siguiente de cajas cerradas aquí. 2. Vaya mierda. Hizo perder la ganzúa por nada. Ok, ¿por dónde tengo que ir? Tenemos que continuar por aquí. Pero por acá ya había otra sala, ¿no? Uf. Ah, bueno, no, me lleva al mismo lugar. ¿Aquí qué hay? Créditos.
Y una caja fuerte. Eso sí lo voy a abrir, por supuesto. Y pumba, súper sencillo. Munición, créditos. Ok, esta no está nada mal. De último me la puedo llevar para vender. Igual quiero el arma que agarró el hijo puta este. Pinta que es un pepinazo. Ok, esto sigue igual. A ver por aquí arriba si hay algo. Por acá pinta que hay algo, ¿no? Botiquín, uniforme, paso. Otra consola. A ver. ¿Qué hay aquí? Nada y nada. Pasando, entonces. Para el tema de lore. Que en este momento medio como que... meh. Ok, tenemos que ir por ahí. Pero abajo hay algo. Me perdí de algo. ¡Hostia! ¿Qué es este bicho? No sé, creo que es. Y estoy con la salud estaba en la shit, no me había dado cuenta. No hay mucho más. Hay que ir por la parte de arriba. ¿Esto continúa? No, por aquí. Uniforme prisionero. Uno que no pudo escapar. A ver si hay algo interesante por aquí. Ok, me muestran unos cuantos por allá. ¡Uy, tío! ¡Atención! ¡Nos atacan! Tranqui. A todos estos les toca. Con una banda. Yo como 4 o 5. Dale, carga, hombre. Lo peor de todo esto, gente, es que me da un mal presagio. Porque veo todos estos bichejos y algunos dicen adolescentes. ¿Va a salir alguna mamá de todo esto? Si llega a salir una mamá, estamos bien jodidos. Las cosas como son. Ok, a ver, así rapidito, algo que pueda llegar a... En las cocinas por lo general no hay nada interesante. Quitando la comida, que me como que me... Cansuda digital, eso sí. No lo voy a negar. Cuchillo combate no me sirve. Esto sí. No, por aquí. Por aquí de momento nada. Epa, y esto... Ah, no, juego... No me interesa. Bueno, a ver. Esto sí... Mi segundo día en la reja y ya me he jugado el pellejo. Se ha formado una buena bronca en el módulo D y Gillespie nos ha mandado a poner orden. Serían 6 o 7 reclusos, no me he fijado bien. Cuando ya casi estaba todo controlado, uno me ha clavado un pincho en la pierna. Menos mal que los compañeros me han sacado de allí antes de que me rematara. Se conoce que al Lumbreras, que diseñó este sitio, no se le ocurrió que los presos se podían hacer armas con el hielo del suelo. Ahora tengo frío, estoy molido. Recuérdame que le dé las gracias a Delgado por dejarnos en la estacada. Mi primer contrato en esta pocilga. Vaya F como para empezar, ¿no?
Ok, desbloqueo principiante. Había una puerta que decía experto, aquí más atrás. Quizás pueda tener algo. A ver, de momento las cosas que voy abriendo son porquería. Pero voy a tratar de lootear. A ver si la podemos abrir. Ok. Abrimos y subimos cefadura a nivel máximo. Y teníamos un punto de habilidad, ¿no? Sí, perfecto. Ok, voy a gastar el punto este que tenemos aquí. Nivel máximo. Ya tenemos nivel máximo para abrir temas de ganzúas y eso. Así ya no tengo que fenegar luego en el futuro. Vaya porquería el lugar. No te me lo llevo, pero... Los prisioneros cuando se amotinaron, no me habría gustado ser guardia. La verdad que no. En eso coincidimos. Ok, pedazo de ganzúa en experto para la shit esta. Ok, tenemos que continuar por allá. Esto está bloqueado, ¿no? Sí. Ok. Let's go. Despacho del alcaide. ¿Mm? Parece que esto era la oficina del alcaide. Pusieron la oficina al lado. Contenedor de armas. Para huir rápido, supongo. Qué listos. ¿Cómo has tardado tanto? Coge el intercomunicador. Ya era hora. Usa el intercomunicador. Hay que hablar. A ver, ¿qué dice? Espero que hayas encontrado algo, porque me estoy hartando ya de este sitio. Encontré información sobre el legado de Krix y eso que Matisse no se ha dignado a mover un dedo. Lo sabía. Todo el mundo decía que estaba loco. Pero algo me decía que encontraríamos respuestas aquí abajo. Parece que di con la persona adecuada. ¿Eso a qué viene? Mentira cochina, Delgado. He ayudado muchísimo. ¿Ese es Matisse? Dile que se calle. Luego me ocupo de él. Pues vale. Mentira cochina. Ahora solo tenemos que dar con la forma de salir de este planeta. A ver... Ya está. Estoy viendo planos de la reja. Y no creo que haya forma de que volváis a la superficie desde ahí. Pero puedo abrir las puertas exteriores del muelle de lanzaderas para que podáis ir en una de ellas hasta la llave. Ok. Buena respuesta. Aprendes rápido. Vale. A ver... Seguro que con algo de esto se abre la puerta. Muelle de lanzaderas activado. Iniciando proceso de deshielo. Espere. Sí, eso es. Pero puede que tarde. Las puertas de ese hangar llevan cerradas casi un siglo. Lo has hecho de miedo, grumete. Hablaremos cuando vuelvas a la llave. Perfecto. Y a ver, Mati, ¿va a decir algo? ¿Va a decir algo, cabrón? ¿Cómo se te ocurre mentirle a Delgado sobre mí? ¿No has hecho todo el trabajo tú? ¿Ah, no? No cambies de tema. Llevas todo el tiempo intentando convencerme para matar al Delgado. Venga ya. Solo pensaba en el bien de los dos. Te podría haber dejado fuera del trato, pero no lo hice, ¿no? Mira, todo eso de matar a Delgado, ¿qué tal si nos olvidamos de todo lo que dije? Ya sabes, como si no hubiera pasado nunca. Ya lo he olvidado, me lo pensaré. Vale, pero me vas a deber un favor enorme. Sí, claro, no te preocupes, te lo puedo pagar. Ahora vámonos de aquí de una vez. Ok. Créditos, granadas. Varias cositas aquí. Y aquí hay un... Tenemos que ir por aquí. Ok, antes de continuar quiero ver el lugar este. ¿Por qué me marca aquí? Bafacones y guardias. No, de ahí venimos. Esto está cerrado. Sí, y hago un simple y ya está. Ok. Esta es la habitación, ¿no? El Conde de Montecristo. Oh, vaya buena novela. Aunque prefiero la película.
Créditos. Un casquito épico. Venga. Sigo prefiriendo el de la mantis, pero ya que está, no me quejo. Y esto... no me voy a cargar con ese traje mierdero. Con el casco épico, bueno. De última. Dale, hombre, déjame pasar. Nada más, ¿no? Y por aquí... ah, sí, esto. No lo abrí. Ok, listo. Súper sencillo. What? ¿Y el arma? Me han timado. Buah, no importa. Ok, gente. Tenemos que ir a esa nave, ¿no? Vámonos. Oh, salen los bichejos, ¿no? Bichos mierdas. ¿Cuánto van a salir en este sitio? ¡Hostia! ¡Mamá! ¡Mira por mí! ¡Dios! El sopapo que me dio justo. Lo que me temía. Yo veía adolescente. Esta mamá bichejo. A ver. Algo que me dé resistencia. Al daño durante 3 minutos. Venga. ¿Le puedo tirar la habilidad? Oh, sí, señor. Voy a cambiar de arma. Voy a cambiarle más tocha. Ya. Nivel 58. ¡Y otro más que cae! Pero está rotísimo el bicho. ¡Hijo de... No sé cómo no muere Matis. No creo que vaya a morir, cabrón. Y si muere, me quedo con su arma. ¿Puedo tirar la habilidad otra vez? ¿Dónde sale? Ahí. Mete eso. Recargar. Voy a aprovechar. La reina. Es que sabía que iba a estar mamá gusano. Va, gusano. No es gusano, pero mamá bichejo. Listo, papu. Ahora sí. A tu casa, ¿no? Holy shit. Mucha mierda. Ah, se abren las compuertas, perfecto. Digo, ¿qué está pasando ahora? Ahora va a salir la abuela gusano, decía yo. Bueno, dale con gusano. Con bichejo. Ok, esto ya está. ¿Hay algo interesante por aquí? Lo único realmente interesante que he visto hasta aquí fue el arma que se quedó el cabronazo este. Es lo único. Y el casco este que agarramos el épico. Después no he visto nada más interesante, la verdad. Titanio. Me lo llevo. Nada más. Listo, gente. A la nave y vamos a la llave. A entregar lo que encontramos a Delgado. Sé que la tentación es fuerte, pero procura buscarte una bronca aquí dentro.
Tranqui, Sara. No vamos a hacer nada. Misión actualizada. Ok, vamos a buscar a Delgado y entregar lo que encontramos. No creo que se espere que sea esto. Yo creo que espera más que sea como una nave de combate o algo así. Si necesitas créditos, ve a los... Por aquí, el ascensor. ¿Dónde está? Allá. Ahí está. No sé por qué no me lo marca. ¿Cómo has tardado tanto? Buah. Ya era hora. Iba a bajar a saquear vuestros cadáveres. Ahora no, Neiva. Bueno, ¿decías que has encontrado algo? A verlo. Aquí tienes. ¿Ya está? ¿Una tábula nada más? Después de perder a tanta tripulación, más vale que sea un mapa con una X enorme. Vaya, vaya, vaya. El legado no era una referencia a la fortuna de Krix. Es el nombre de una nave. Un transporte de Galbank, seguramente cargado de créditos. O algo más No he oído especial. hablar de ninguna nave perdida de Galbank. Y aunque fuera el caso, la habrían desvalijado hace años. No, Neiva, piensa. Si Galbank lo encubrió y con el tiempo la ubicación quedó en el olvido, nadie andaría detrás de ella. Vale, con esto la cosa cambia. Ahora que sabemos lo que buscamos, hay que concentrar la búsqueda. No hay mucho por donde empezar, entonces el legado es real después de todo. La grabación que encontraste demuestra que está ahí fuera. Solo tenemos que encontrarlo. Vamos a empezar con lo que sabemos. Era una nave de Galbank, así que la empresa tendrá registros de dónde se perdió. Neiva, ¿no estabas organizando algo con Rokov? ¿Algo de un evento benéfico para peces gordos en una nave transestelar de Trident? ¿En serio? Llevo 3 meses trabajándome ese golpe. Ese botín es mío. Por amor de... ¿Quieres dejar ya lo del botín y pensar un segundo? En esa transestelar hay una suite para VIPs de Galbank, lo que significa... Vamos, Neiva, no es difícil. Que habrá ejecutivos de Galbank a bordo. Les cogemos las credenciales y nos metemos en el archivo de Galbank en Nueva Atlántida. ¡La leche! Eso podría hasta funcionar. Le envío un mensaje a Rokov a la de ya. Haz las maletas, grumete. Te vas de vacaciones. ¿Y por qué yo? Como has hecho méritos, llévate esta arma. Te vendrá bien cuando, como siempre, Rokov se cargue el plan. Una legendaria. Gracias. Siempre soñé con un crucero en el espacio profundo. No sé si soy la persona apropiada para el trabajo. Si crees que le voy a confiar este trabajo a algún otro, no sabes lo que dices. A Neiva y a mí nos conocen demasiado como para ir por la transestelar sin que nos reconozcan. Si la seguridad de Trident nos ve, se acabó. Tienes que abordar esa nave, hacer contacto con Rokov y conseguirme las credenciales. Ok, lo conseguiré. Más te vale. Tranqui, hombre. Y antes de que te marches, quiero que sepas que he estado pensando lo que me dijiste de Mathis y he decidido dejarle fuera de la flota. Me sorprende que saliera de Suvorov de una pieza, la verdad. Creo que has tomado la mejor decisión. Me equivoqué con Mathis. Clena, Mathis, yo lo que quiero es formarme. ¿Por qué dejas que sea yo quien decida el futuro de Mathis? Porque tú sacaste la misión adelante. Tú seguiste las órdenes y tú te jugaste el tipo para llevar la información a la llave. En lo que a Mathis respecta, no me cabe duda de que tuviste que tirar de él por toda la reja y evitar que cometiera insensateces. Podemos perdonarlo al cabrón, pero también me puede jugar por la espalda, así que no, tomaste la decisión correcta. Ya veremos. Pues ya está. Lo siguiente es llevarte a la nave transestelar de Rokov, la Siren of the Stars. Recuerda, Rokov no tiene por qué saber nada del legado de Krix. Por ahora.
Eso queda entre nosotros. Venga, largo de aquí. Grumete, antes de irte, tengo que hablar contigo un momento. Quedamos en el Last Nova cuando termines de hablar con Mathis. Ok, tenemos que hablar con Mathis. ¿Deberías estar preparándote para el viaje? Tranqui, sin llego, hombre. En teoría, queda fuera Mathis. Pero sí... Pero para salir de la flota no era... que solamente podía salir... muerto. Ok, tenemos que ir... ¿Necesitas algo? ¿A dónde tenemos que ir a hablar con Mathis? No sé por qué me marca por aquel lado, pero por aquel lado nada, no hay nada. Y Last Nova era aquí el bar. Yo creo que está bugueado eso. Allá está Mathis. Vaya, qué acogedor. Parece ser que hemos encontrado el ejemplo perfecto de descontrol absoluto. Tranqui, Sara. Quiero hablar contigo. Gracias a ti, Delgado me va a echar de la flota. Pues ¿sabes qué? Que más te vale hacerte con tu propia flota, porque voy a ir a por ti. Tranqui, hombre. Pues ya te puedes esforzar, Mathis. Solo hacía lo mejor para la flota. Si pretendes chantajearme, no te va a funcionar. Oh, ¿te has quedado para despedirte? ¿Prefiere que le cuente a Delgado tu conspiración para darle pasaporte? Ah, ya veo. Te las das de ojito derecho del jefe, ¿no? Te has apiadado del pobre Mathis ahora que has hecho buenas migas con Delgado, ¿eh? Pues mira por dónde. Tu generosidad me ha valido la expulsión de la llave. O sea que tú ándate con ojo. Pues ya puedes esforzarte, Mathis. Te has quedado para despedirte. Me he quedado para darte el mensaje de que ya puedes empezar a mirar por encima del hombro. Nunca sabrás cuándo estaré justo detrás de ti, listo para disparar. Concuerdo con mi colega. Gracias por preocuparte y desearnos lo mejor. Ahora quita de en medio. Tranqui. Tranqui, loco. Ok, y Niva tenía que estar por aquí, ¿no? Los créditos le alegran el día. Last Nova. Aquí está. Ya pondremos contra las cuerdas a los sistemas colonizados. No lo hemos decidido. Ahí estás. Vale, mira. Llevo meses preparando un golpe en la Siren of the Stars con ese imbécil de Rokov. No pienso quedarme sin cobrar, así que... ¿sabes qué? Que vas a rematar la faena tú. Voy a tener que hacer todo yo. Todos los piratas de este antro vienen al Nova. Te lo voy a contar. Calla y escucha. Rokov me ha estado pasando información sobre una especie de evento benéfico que se celebrará en la Siren of the Stars. En el evento van a dar algo llamado el Premio al Salvador de la Tierra, que vale decenas de miles de créditos. ¿Tanto? Así que es fácil. Mientras estás en la Siren, luciendo esas credenciales de Galvan, quiero que te hagas con el premio y me lo traigas. Con el premio. Delgado me ha autorizado a volaros la cabeza y servir vuestras tripas como sushi. ¿Cómo es que el premio vale tanto? Por las fotos que he visto, tiene 12 diamantes azules y está cubierto de filigrana de oro. Si se lo llevamos a Jazz para que lo desmonte, puedo sacarle un buen montón de pasta. Y no hay forma de seguirles el rastro a los componentes. Ok. Y preferiría tener el dinero que vale el premio en mi cuenta. Así que vas a tener que encargarte de ello. Bueno. Mira, puedes hacer todos los chistes que quieras y poner excusas. Pero si no vuelves con el premio ST, te lo voy a descontar de la paga. Yo me voy a llevar la pasta sí o sí. De ti depende la cantidad que quieras llevarte. ¿Lo pillas? A menos que Bueno. pretendas irte de vacío, está claro que no nos deja elección. Eso es verdad. Me conseguiré maldito Todo trofeo. aclarado, entonces. Bien. Muy bien, Grumete. Eso es todo. Ahora mueve el culo a la Siren y tráeme lo mío. Ok. ¿Por qué me llaman todo Grumete? ¿Y porque sos nuevo? ¿Por qué te van a llamar Grumete? Ok, y a ver, en tema de misiones, informa de progreso de la misión al... Ah, amigo, podemos ir a la... Ok. Vamos directamente para allá.
vamos a informar el progreso, a ver qué nos dicen. Ok, gente, a ver, hemos llegado. Ahora tenemos que informar. Ahora, a ver si me acuerdo. Era tomando el ascensor. Iremos allá donde esté la flota carmesí. ¿Y dónde está estos? Dicen que abordaste la llave. ¿Algo de lo que informar? Tengo pruebas para quedarte. Buen trabajo. A ver, que eche un ojo. Y esto en la feja en la cárcel de Surov. Con esto podremos olvidarnos de War durante mucho tiempo. Por fin. Llevamos casi un año intentando dar con la Jade Swan, pero la capitana Darius siempre iba un paso por delante. Siempre que escaneábamos la nave, nos íbamos con las manos vacías. Pues ahora no se va a librar de nosotros. Bien hecho. ¿Alguna prueba más? Lo que encontramos, ¿no? Es increíble que todas esas estupideces sensibleras sobre el legado de Kriegs surgieran por un rumor que Jasper Kriegs oyó en la cárcel. Hasta el rumor más absurdo puede acabar por convertirse en un cuento de hadas verosímil. O una realidad. ¿Tienes algo más? No, nada De más. acuerdo. Muy buen trabajo. ¿Tendré acceso a los recursos de la CIF mientras estoy en incógnito? Te daremos información, pero si necesitas objetos o algo relacionado con la nave, es mejor que acudas a la flota. Hará que tu tapadera sea más convincente y te permitirá hacerte una idea de cómo funciona la flota. Ok. Si tienes alguna pregunta, ya sabes dónde estoy. ¿Y el loco este me decía algo? ¿Vuelto? ¿Qué tal ha ido? Logré infiltrarme en la flota carmesí. Confío en que este plan salga a pedir de boca. Me puedo enfrentar a la flota. Pero empiezo a tener mis dudas. En la primera. Entonces hacemos progresos. Perfecto. Buen trabajo, grumete. Estaba seguro de haber engañado a Delgado. Pero Neiva es muy aguda. Superar su examen no es ninguna tontería. ¿Has descubierto ya algo que merezca la pena? Delgado está buscando la nave Galvan. Ya va al legado que transportaba una especie de fortuna perdida. ¿Legado? ¿De qué me suena ese nombre? Un momento. ¿Me estás diciendo que Delgado puede haber dado con el legado de Kriegs? Perdón, comandante. ¿Has mencionado el legado de Kriegs? No me digas que das credibilidad a esas habladurías. Todo el mundo tiene claro que eso es, no sé, un mito. Tengo aquí una prueba tangible del término legado, asociado al apellido Kriegs. Es demasiada casualidad como para tacharlo de mito. Supongo que es posible. Hace poco, Inteligencia captó un fragmento de conversación sobre eso. Supuse que se trataba de una especie de invención o una historia para atraer reclutas. Creo que es real. Bueno, podemos resolver este pequeño misterio en 10 segundos. A ver qué tenemos por aquí. No hay registros de un transporte de Galvan llamado legado en la base de datos. Creo que Delgado intenta manipularle. ¿Qué te parece? Creo que no hay registros porque Galvan está ocultando algo. Delgado no es ningún idiota. Si se ha jugado el cuello para conseguir esa información, tiene que andar detrás de algo. Hay que tomarse esto en serio. ¿Qué vas a hacer ahora? Se supone que tengo que abordar la nave transestelar para robar las credenciales del archivo de Galvan. ¿Por qué crees que Galvan oculta algo? ¿Te imaginas la vergüenza que pasaría Galvan si informan de que han perdido un transporte? Da igual si esa nave desapareció hace 5 años o hace 500. Si se corre la voz de que un banco ha extraviado dinero, su valor caería en picado. Ok. ¿Cómo sabías que Delgado estaba con nosotros en la reja? Fácil. Monitorizamos vuestras naves al descender a la superficie de Suvorov. De hecho, cuando volvimos a la llave y no nos seguiste de inmediato, bueno, casi pensamos que la operación había terminado. Ok. Muy listo, Delgado, muy listo.
Si fuera tú, intentaría hacer lo mismo. Es que lo tengo que hacer yo. No podemos dejar que Delgado se haga con lo que podría resultar ser el mayor botín en créditos que la flota carmesí haya visto jamás. Comandante, ¿y si me dirijo a Nueva Atlántida? Podría presionar a los ejecutivos de Galbank para que me den información y tomar la delantera. No. Dejemos que todo siga su curso. Tenemos aquí a mi agente proporcionándonos información. De momento creo que es suficiente. Hay algo más aparte de encontrar el paradero del transporte. Jasper Creeks era astuto, pero por alguna razón nunca fue allí. ¿Habrá algo peligroso en ese lugar? Actuaré según lo planeado. ¿Por qué no matamos al legado y ponemos fin a esto? ¿Cómo sabes que Jasper Creeks nunca encontró el legado? Porque la flota carmesí sería un adversario totalmente distinto, y Creeks no habría desaparecido hace años. Aunque hubieran escondido el dinero a través de esa computadora humana, Sinia Voss, nuestros investigadores contables habrían hallado los datos. No, la flota carmesí está pasando por estrecheces. No han visto tanto dinero desde... bueno, desde nunca. Actuaré según lo planeado. Es imperativo que lo hagas. Si la flota carmesí se hiciera con un transporte lleno de créditos, sería un desastre para los sistemas colonizados. Necesito que hagas todo lo posible por traernos más información, y te ruego que no asesines a nadie en esa nave transestelar. Podéis retiraros. Ok, perfecto. Me gustaría conversar contigo. Se dice que la flota te tiene persiguiendo fantasmas en Suvorov. Una buena de dinero, menos mal. Y ahora tenemos que bajar a ese. Ok, asalto al barco. Bueno. Gente, por hoy yo creo que vamos más que suficiente. Así que nada, voy a aprovechar. Voy a dejarlo por acá. La misión dentro de todo ha estado bien. No ha sido pero ha estado bien. Por lo menos hemos enterado un poquito más de cómo surge esta flota carmesí, que es a través de Jasper Creeks. Y el tema de la leyenda del legado, que es realmente es una nave de Galbank perdida que debe estar rebosante en créditos, en dinero. Y bueno, seguramente la vamos a encontrar. Me gustó la parte final que tuvimos ahí el jefecito ese, o un mini boss de la mamá de los bichos. No me lo esperaba, la verdad. Me lo estaba oliendo porque decía bichos adolescentes y lo dije en un momento, creo. Digo, falta que salga la mamá. Y al final salió. Me gustó esa parte. Me gusta que tengan las misiones así como... No sé si son jefe o mini jefe, pero... estaría guapo que tengan más seguidos porque por lo menos le da un poco más de desafío. Y nada, ya por hoy más que suficiente. Así que nada, chicos, espero que les haya gustado. Déjenle un buen y potente like si fue así, un dislike si no, en la parte de comentarios lo que quieran. Y nos estamos viendo en un siguiente video. Saludos.